A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre con temas de actualidad que atañen a la realidad de Costa Rica o fuera de nuestras fronteras en la América Latina. Hoy vamos a retomar un tema que habíamos abordado a principios de año y tiene que ver con la crisis política que está viviendo la hermana República del Perú, un país que desde hace varios años, por lo menos en la última década, ha tenido inestabilidad política interna, vive una implosión social, un país que desgraciadamente pues el cambio de mandatarios cada 6 meses, cada año ha sido la tónica, por lo menos en el último sexenio. Es por eso que hoy volvemos la mirada al Perú, en un Perú que hoy su capital Lima está tomada por manifestantes, está tomada por gente que pide elecciones inmediatas, pero que no nos extrañaría que si el día de mañana se hacen estas elecciones a los 6 meses o al año, estemos de nuevo viviendo una vez más pues la petitoria de otro cambio de presidente o de presidenta por el alegato de que se encausa al mandatario en ejercicio o a la mandataria en ejercicio por supuestos actos de corrupción. Y volvemos a ver el periplo de otra vez inestabilidad política, que no es ni más ni menos que un sistema pues político electoral que le falta madurez y que hay un choque, un roce ideológico, sobre todo entre la derecha y la izquierda, y también pues un choque generacional y económico entre la población urbana y la población rural. Es por eso que vamos a compartir una vez más con un especialista en esta materia, con el doctor Barahona, don Alejandro Barahona, que es internacionalista, especialista en política internacional, para entender un poco más de lo que ya hemos abordado, qué es lo que está pasando en el Perú y qué tipo de soluciones podríamos encontrar para este hermano país. Veamos. Pues que Perú en 4 años, o sea, del 2018 a la fecha, ha tenido 6 presidentes o 5 presidentes y la actual presidenta, total 6. Y esto evidentemente genera una enorme inestabilidad, porque estamos diciendo que Perú bate récords porque los presidentes no duran ni un año, ¿verdad? Si sacamos el promedio, creo que anda alrededor de 9 meses por ahí cada uno de los presidentes que ha habido, de los 6 presidentes en los últimos 4 años. Y prácticamente todos han sido inhabilitados moralmente por el Congreso. Y eso entonces plantea, desde el punto de vista no solo jurídico, sino político, retos muy importantes. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1993, cuando estaba el expresidente Fujimori como presidente, planteó varios elementos. Uno, que es al cual me voy a referir inmediatamente, es la posibilidad de declarar la presidencia vacante por 2 razones. La primera, por incapacidad moral, y la segunda, física. La física, nos imaginamos una situación de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un accidente de tránsito, un elemento así. Pero, ¿qué quiere decir esto de incapacidad moral? Y aquí es donde viene el primer elemento, y es que al no quedar claro, el Congreso ha hecho un uso indiscriminado de esa posibilidad para resolver las tensiones y los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y ciertamente en un país donde se ha ido consolidando, igual que en Costa Rica, ojo, ahí podemos encontrar un primer paralelismo, el multipartidismo en el Congreso. Eso quiere decir que ningún partido tiene mayoría y que para
tener mayoría hay que construirla a partir de coincidencias de las diferentes fuerzas en el Congreso, obliga a quien esté en el Ejecutivo a construir esas mayorías. Y ciertamente este es un reto muy importante en un país donde ciertamente no solamente hay una gran diversidad política, sino hay una gran diversidad de sectores y territorios, así como de sectores. Y de sectores, vamos a decir, por ejemplo, todos los territorios hacia la sierra o inclusive, digamos, los pueblos originarios. Y esto nos plantea ciertamente una dificultad muy importante, porque al final los partidos políticos en el Congreso tienen un común denominador también, y yo diría con Costa Rica. Y aquí yo sé que se me podrían discrepar algunos de los que nos oyen, pero esa es la idea, aportar algunas ideas o algunas aproximaciones que nos permitan ir depurando conceptos. Y es lo siguiente, es que los partidos han perdido el norte ideológico, muchos ya no tienen ideología. Y además de eso, tampoco tienen un ideario programático. Cuando digo esto, no tienen una agenda, no tienen una claridad de qué es lo que quieren hacer desde el Congreso o qué quieren hacer si hubieran obtenido el poder en el Ejecutivo. Y esto entonces dificulta mucho la construcción de acuerdos, porque si yo, Carlos, no sé qué es lo que usted quiere, ¿cómo logro yo acercarme a construir o negociar acuerdos si no tengo esa claridad? Pero a esto yo quisiera acercarme con una tercera aproximación. Y es la siguiente. Nosotros insistimos en América Latina en regímenes presidencialistas, pero la realidad legislativa hoy día es, por esa diversidad de partidos, es que nuestra realidad ya no es presidencialista, es semiparlamentaria o semipresidencialista. ¿Qué quiero decir esto? Que recordemos que los regímenes parlamentarios son los que construyen la gobernabilidad en el Ejecutivo a partir de las mayorías en el Congreso. O sea, quien logre mayoría en el Congreso puede formar el gobierno, el gabinete, en el Ejecutivo. Eso es un sistema parlamentario. El sistema presidencialista, sabemos todos, se elige un presidente y a partir de eso, en un sistema, digamos, tradicional, bipartidista, se suponía que el presidente que ganaba tenía mayoría en el Congreso y a partir de ahí tenía entonces posibilidades de gobernanza en términos de impulsar las agendas y las reformas también de carácter legal. Pero entonces hoy día, si tenemos en los congresos múltiples partidos donde ninguno tiene mayoría y ejecutivos que aunque eligen un presidente no logran construir la mayoría, tenemos ahí un cortocircuito en el sistema político. Y eso no es solamente en el Perú, sino que yo me arriesgaría a decir que esa realidad también la tenemos en Costa Rica, tercer paralelismo que nos sirve, porque entonces la pregunta es, debemos hacer reformas, sea que queramos insistir en un sistema presidencialista o que queramos dar el paso a un sistema semipresidencialista. Lo cierto también es que para ejercer hoy el poder desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, está absolutamente claro que es imprescindible desarrollar habilidades y capacidades políticas más allá de golpearle la mesa a un sector o a un partido político. Eso ya no va. Y no va en una lógica democrática. Ya, si estamos hablando de regímenes autoritarios o híbridos, ya es otra historia. Pero desde la perspectiva costarricense, evidentemente la construcción de la gobernabilidad depende no solo de mayoría en el legislativo. Ojo, ya eso no alcanza. Es necesario construir mayorías o al menos acuerdos también con los sectores. Y yo agregaría un tema que se nos ha olvidado, los territorios. Ahí va un cuarto paralelismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo en las elecciones, tanto en Perú como en Costa Rica, que se está dando una polarización entre la voluntad en el área metropolitana, donde está la mayoría de los costarricenses, pero también con respecto o versus los territorios fuera del área metropolitana. Lo vimos en las pasadas elecciones en Costa Rica, pero también en el caso de Perú lo vemos. A Castillo lo apoyaron fuera de los centros económicos y políticos
digamos, de Lima. Y de hecho, ahí es donde hoy día se están concentrando protestas, tema que podemos abordar más adelante, desde el fin de semana, las protestas de precisamente los territorios que más apoyaron a Castillo. Y para ir un poco cerrando o redondeando algunas de las preguntas que planteabas, es que ciertamente uno de los retos que tiene la actual presidenta es que el partido con el cual ella llega como vicepresidenta no la está apoyando ahora como presidenta. Sin embargo, por ejemplo, Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que es la líder del partido, digamos, con mayor cantidad de escaños legislativos, aunque no tenga mayoría, le ha ofrecido ayudarle en el Congreso. Sin embargo, no va con ese partido. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Entonces, de nuevo, aquí hay un reto para la gobernabilidad muy importante. Pero yo diría que más allá de esto, la presidenta ha hablado de un gobierno de unidad nacional y el gabinete que anunció el fin de semana, que también podríamos más adelante, digamos, referirnos, no necesariamente son personas que provienen de los partidos representados en el Congreso, sino más bien de carácter técnico. Y ahí es donde hay otro reto muy importante, cómo construir un gabinete o un gobierno de unidad nacional si este no representa las fuerzas legislativas y si la misma presidenta no tiene el apoyo con el partido político con el que llegó al poder. Sin duda alguna, ahí es donde tenemos elementos, no solo retos de política interna, que coincido con la expresidenta Chinchilla, quien tuve el gusto hace unas semanas de coincidir en Guatemala, sino que ciertamente la gran pregunta es ¿qué se va a hacer a partir de ahora? Porque ciertamente si no se hace nada, Perú, igual que Costa Rica, seguirá replicando los mismos problemas que hemos estado identificando. Es clave en cualquier democracia la convivencia de los pesos y contrapesos y la separación de poderes. A estas alturas, los sistemas democráticos tienen que demostrar, y los verdaderos líderes, a partir de sus habilidades y sus capacidades, la facilidad para poder construir los acuerdos viables, porque no se trata de imponer voluntades, sino de identificar esos acuerdos viables. Y esto lo digo porque hay un elemento también muy importante en términos del cuestionamiento de los dos poderes de la República en términos de anularse mutuamente. Y eso está llevando a explicar una de las razones principales por las que muchos peruanos se han tirado a la calle, y es un hartazgo ya de los peruanos por esta conflictividad entre los dos poderes de la República, en el cual yo no termino de exonerar completamente al Poder Judicial, ya que lo mencionabas, pero ciertamente no necesariamente está confrontado o aliado con uno de los dos poderes. Pero vean ustedes la importancia que tiene, por ejemplo, para Costa Rica, de aprender de esas lecciones que nos dan otros países y poder entender que las democracias necesitan efectivamente no solo comprender la importancia de sus pesos y contrapesos, sino de que no se abuse del poder para acallar a sectores que no necesariamente estén de acuerdo con el poder político o el poder económico en una coyuntura específica. Y cierro con dos elementos muy importantes en torno a las protestas. Primero, los protestantes están exigiendo el cierre del Congreso, o sea, no solo adelantar las elecciones en términos de en términos ejecutivos, o sea, de quien sea el presidente o presidenta, sino también de que se someta el Congreso también a una nueva elección. Pero sabemos que eso no necesariamente va a cambiar todo, si ya hemos visto que esto es recurrente. Y creo que aquí hay un llamado muy importante que se parece a el que vimos en este año, en el caso chileno, que es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, para de una vez modificar todos aquellos aspectos que permitan retomar el contrato social y la convivencia de fuerzas dentro del Estado peruano. Eso me parece muy interesante y me parece que no es casualidad que en otros países de América Latina sea un elemento común.
O sea, si los partidos políticos representados en el Congreso y los poderes de la República no logran solventar sus crisis y atender las necesidades ciudadanas, existe la posibilidad de que el soberano, o sea, el pueblo, decida efectivamente modificar la Constitución para poder hacer los ajustes necesarios que garanticen una convivencia más armoniosa entre los actores de una sociedad. Y esto también, el tema de la liberación de Castillo y la renuncia de la vicepresidenta, actualmente presidenta. Esto efectivamente plantea de nuevo un poco esa confrontación entre los sectores más rurales y los sectores más urbanos en Perú, pero en el cual recordemos que hoy precisamente pasó el estado de emergencia declarado por la presidenta de esas áreas fuera de Lima a declararse a nivel nacional. Y eso nos podría llevar a una conflictividad parecida a la que vimos en Bolivia el año pasado, cuando se generaron una serie de protestas, confrontaciones muy fuertes con lamentables pérdidas humanas que inclusive llevaron después a la presidenta de Bolivia, que también había sido vicepresidenta anteriormente a nivel del Congreso, a los tribunales. Y cierro con lo siguiente. Creo que al final de cuentas lo que estamos viendo en Perú también es una confrontación de carácter ideológico que mencionaste, en términos no solo de los sectores de derecha que han gobernado con facilidad los últimos 30 años de la vida peruana, sino también de sectores sociales marginados que encuentran en la figura de Pedro Castillo un elemento de representatividad en el Ejecutivo. Y ese no es un elemento menor, en el cual sin duda alguna creo que pueda pasar. En estos días está convocado un paro nacional en donde podría todavía complicarse más el panorama de gobernabilidad en términos de la situación peruana. Así que Perú, diría yo, está más que entretenida, pero no digo entretenida por el tema mediático, sino por toda la evidencia que nos está mostrando el resto de países de buenas y malas prácticas de las cuales tenemos que tomar nota también los vecinos. Bueno, el Perú es un país que vivirá más inestabilidad política por lo que resta de este año. Es un país que tendrá elecciones a principios del próximo año, si es que le permiten al actual presidenta en ejercicio, quien era la vicepresidenta de este país, antes de que el señor Castillo tuviese que ser depuesto por la investigación que se hace hacia él por aparentes actos de corrupción. Perú, mientras tanto, pues seguirá en esta situación de inestabilidad política hasta que algo interno ocurra, y lo más triste es saber que probablemente cuando hayan elecciones y se nombre a otro mandatario o mandataria, pues de nuevo viviremos todo este periplo de inestabilidad política, porque en el Perú hace falta reformas electorales serias a nivel interno que le dé un poquito más de estabilidad a los gobernantes de turno para ejercer su labor, así como también, bueno, pues establecer toda una gran reforma electoral interna para que también el poder legislativo tenga estabilidad, que hoy por hoy es cuestionado y que tiene menos popularidad que inclusive la gobernante de turno temporal, ¿verdad? Sí, la señora Boluarte, ¿verdad? Irma Boluarte, y que desgraciadamente, bueno, pues la gente de la izquierda, que la gente de la zona rural, bueno, pues no quieren que se hagan estas reformas previo a una elección para darle estabilidad al gobernante que gane las elecciones, ni tampoco para que en el Congreso se pueda hacer el trabajo que la oposición requiera. En fin, no se deja gobernar, se piden cambios, se pide estabilidad, pero al mismo tiempo tampoco se da espacio para que los cambios se den. Pareciera que el único interés que tiene la clase política en el Perú es que reine siempre la inestabilidad. Vamos a ir a un consejo, porque luego en la pausa abordaremos otro gran tema del que nos han pedido también, pues que repitamos algunas partes del programa que tuvimos la semana pasada y que tiene que ver con lo que es la labor comunal que se puede realizar en Costa Rica. Es por eso que vamos a compartir una vez más con don Maynor Meléndez, quien es regidor y dirigente comunal, para que nos explique un poco, bueno, pues
su participación, su experiencia que tuvo como regidor, ¿verdad? Y como dirigente comunal, y bueno, que esto se puede aprender, comprender, entender por las nuevas generaciones para que los jóvenes puedan involucrarse en la parte comunal y puedan llevarlo a cabo en cada una de sus comunalidades. Vamos a ir a un consejo y acá sí continuamos. Estamos hoy analizando el tema, el desarrollo comunal, las asociaciones de desarrollo versus las municipalidades de nuestro país, con alguien que se ha puesto los dos sombreros, ha sido comunalista, presidente de una asociación de desarrollo. San Francisco Heredia viene de una familia comunalista, su padre también fue comunalista en Desamparado, ¿verdad? En Paso Ancho. En Paso Ancho. ¿Paso Ancho pertenece a cuál? Paso Ancho pertenece a San Sebastián. Pero San Sebastián, San José. A San José Centro, sí. Bueno, Cantón Central de San José entonces. Y pero bueno, dio un paso que no lo dio su papá. Su papá no se metió en la política. También. Por Sebastián. No me diga. Sí. No, entonces ya es de tradición familiar. Me meto aquí y después termino allá, ¿verdad? Solo que vos fuiste mal, vos llegaste a ser regidor. Sí, pero también vi el ejemplo, digamos, mi papá se metió como síndico y en el periodo que él estuvo consiguió las partidas para la compra del polideportivo, se construyó la biblioteca infantil, se terminó de construir el salón comunal, se hizo la primera unidad sanitaria en Paso Ancho, sí. O sea, se movió. No, fue un síndico con mentalidad comunalista. Es correcto. Y ese es el tema que ahora quiero abordar en este otro segmento. Maynor Meléndez, regidor, ¿qué mueve a un comunalista meterse en el campo ya propiamente de la política? ¿Es el querer lograr más objetivos, alcanzar más logros para la comunidad? ¿O es que lo comunal es tan político que terminas casado con la política? Mira, después de 2 congresos nacionales de asociaciones de desarrollo, cuando usted ve el marco completo en el país y conoces el resto de compañeros con sus diferentes realidades, te das cuenta de que el comunalismo deja de avanzar si no tiene elementos en puestos de decisión que colaboren para que las cosas se lleven a cabo. Y esos puestos de decisión son puestos políticos. Entonces, se ha satanizado mucho que la persona que se mete en política es una de las... No, o sea, hay otras motivaciones más allá del dinero que pueden mover a una persona a meterse en la política. Yo tengo 3 hijos, ya gracias a Dios están grandes, pero durante todo este proceso, como te dije anteriormente, fue un tanto egoísta porque no había un solo parque donde llevarlos a disfrutar y después de 5 o 6 años ellos escogían dónde querían ir. Entonces, para poder que se diera ese salto, tuvo que aprobarse una reglamentación que permitía que la municipalidad diera dinero a asociaciones de desarrollo y juntas de educación en la municipalidad de Heredia. Entonces dije, ok, vamos a ver, porque eso también puede ser modificado, así como lo construyen, lo pueden traer. Te pregunto, a la hora de girar presupuestos municipales, ¿esto es un asunto técnico, meramente técnico? Tengo tanta plata y bueno, veamos con el dinero que tenemos cuál comunidad está mejor organizada y cuál tiene más necesidad, y con base en esos 2 principios vamos a repartir esta plata, o ahí entra juego político. Le voy a ayudar más a esta comunidad, a esta asociación, porque hay más gente nuestra de mi partido, y no tanto esta otra que está muy organizada y tiene mucha necesidad, pero ahí están los contrarios. Si se varía en gran manera como estaba el presupuesto, en otras palabras, ¿dónde juega la subjetividad? Sí, podría darse una situación que creo que se ha ido
variando un poquito. Ha ido modificando. Ha ido modificando. De hecho, hay varias modificaciones al reglamento. Se actúa de una forma más ciega, entonces. No, cuando se creó el reglamento se fue muy objetivo, inclusive hasta se tomaron patrones, digamos, de cantidad de personas que viven en el distrito, el área del distrito, para hacer una distribución del paquete completo según la población, extensión y demás. Ahora, esto depende de quién es el alcalde de turno o la alcaldesa y de quiénes son el consejo municipal, o la ley los obliga como tal y no tienen, están en una camisa de fuerza, no tienen mucho rango de acción política. Cuando se creó el reglamento, cuando se hizo por primera vez el reglamento, inclusive... ¿De cuál reglamento me hablas? El reglamento presupuesto participativo de la Municipalidad de Heredia. Ahora, pues, cada municipalidad crea su propio reglamento. Municipalidad ¿Y las que no lo crear, tienen? Ahí juega mucho la parte subjetiva que vos estás hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que el político no entiende que esa es una oportunidad precisamente de cambio generacional. Ok, pero que te interrumpa, ya entiendo por qué criticabas al alcalde, pero al final le votabas a favor el informe. Que por cierto en tu partido te dieron duro por eso. En otro era del PAC, ¿verdad? Tú fuiste el regidor del PAC. Sí. Yo recuerdo que a Maynor le daban duro porque decían, vaya, critica, pero fortísimo. Ese no era yo. Yo critico, y siempre critiqué, las cosas que realmente no podrían estar dentro de una limitación, digamos, un ámbito que genere bienestar a la comunidad. Eso siempre critiqué. No, pero estás hablando de otro compañero que estuvo antes que yo. Ok, pero al final de cuentas sopesabas el todo, hacías un juicio objetivo de valor y decías, a pesar de todas estas debilidades que puedo encontrar, siento de que se haya un avance, porque eso que me estás diciendo, de que se asignen presupuestos de forma objetiva, ciega, como la justicia, ¿verdad? Que simboliza la justicia en el mundo, ¿verdad? La diosa de la justicia, y que no tanto me voy a basar en un reglamento, y no tanto en que si le ayudo a esta gente porque es de mi partido, estos no, porque no son de mi partido, eso me parece un gran avance. Ahí es donde está la diferencia con respecto al reglamento. Por eso te digo, yo cuando fui regidor lo protegí, traté de luchar para que se mantuviera y no fuese variado tanto. ¿Por qué? Porque además de esos parámetros, sí existe, pero han habido algunas variantes. Entonces, que todo tiene que ser dinámico. Yo eso lo entiendo, pero digamos, el objetivo primordial nace diferente. Vos dices, bueno, ¿cuánta plata hay para ver en qué invierto? No. El presupuesto lo que hace es, señores de las comunidades, van a participar con proyectos ante una asamblea de la Asociación de Desarrollo. Sí. Nos llegan 10, 15, 20 proyectos. Entonces, por cada comunidad que presenta un proyecto, una persona tiene 2 minutos, por ejemplo, para exponer. Para justificar. Para justificar y luchar para decir, esto es importante por esto. Y si lo veo conciso y preciso. Esas mismas personas después priorizan dentro de la asamblea de la asociación cuál es el más importante de todos los proyectos. Y el síndico cumple una función importante, ¿verdad? No, porque ahí estamos en la asociación de desarrollo. En la asociación. Entonces ahí se prioriza la asociación. Dentro de la asociación. Dentro de la asociación. Ajá. El siguiente proceso es que se hace un consejo de distrito ampliado donde llega 2 representantes. Antes de llegar al consejo de distrito ampliado, o sea, vamos a ver si lo entiendo un poco. Dentro de la asociación, qué sé yo, representamos un distrito geográfico, administrativo. Entonces, a mí, Carlos Garro, se me ocurre que lo más importante es, mira, que construyan el salón comunal del barrio donde yo vivo. A la Mercedes llega y dice, no, mire, yo estoy de acuerdo con que se construya el salón ese, o se vaya haciendo por etapas, pero quiero que hagan una alcantarilla en el puente donde yo vivo, porque ese puente se va a pedazar. Allá el otro dice, no, mira, yo lo que quiero es la parada. O sea, de todos esos proyectos, la asociación decide a cuál le van. Ok, lo que se hace es que vos, ella y yo nos sentamos, se hace un pequeño break ahí en la asociación, y estoy hablando de que en San Francisco a veces pueden ser 16 personas que están conversando y dando una priorización, o sea, ¿cuál es más importante? La alcantarilla, es más importante el puente, más deciden importante. uno nada más. Todos escogen, digamos, se pone en la lista
de proyectos y yo le voy diciendo, este va al número 1, este va al número 2, este va al número 3, vos calificás el tuyo. Normalmente todo dice, el proyecto mío es más importante, le pongo 1, ¿verdad? Entonces, el que va al número 2, ¿quién es? Me suena mal la cantadilla. Entonces luego pensás, no, me suena mal la parada. Entonces queda 1, 2, 3. Sí, digamos, entonces está que se va a priorizar el número 1, número 2, número 3. Entonces cada persona llega y hace ese conteo, 1, 2, 3, 4, según la priorización que yo creo sean los proyectos. Vos haces lo mismo y yo haces lo mismo. Luego se agarra todo eso y se suman. Por cada proyecto se suman. Entonces, ¿qué va a pasar? El que tenga menor cantidad es el más prioritario. El que tenga menos cantidad del número es el más prioritario. Y a partir de ahí comienzan a disminuirse. Conforme el que tenga menos. ¿Por qué? Porque vos dices, el mío es prioritario es el 1. Ella dice, el mío es prioritario es el 1. Yo digo, el mío es prioritario es el 1. Ahora, ¿quién le doy el 2? Digamos, yo le doy el 2 a ella y usted también coincide, le da el 2 a ella. Entonces, el proyecto de ella va a tener el 1 más los 2 tuyos y 2 míos, son 5. Pero ¿cómo queda el tuyo? ¿Así funciona por ley eso? El reglamento está estipulado para que se pueda... De la municipalidad. Es una forma de priorizar los proyectos. En el reglamento de la municipalidad. Es correcto. Y se lleva a cabo en las asociaciones de desarrollo. Ahora, ese mismo proceso se lleva a cabo en un consejo de distrito ampliado donde por cada asociación de desarrollo van 2 personas, por el asunto de equidad de género, un hombre o una mujer. Alguno de los 2 hace la exposición, se le da el tiempo de 2 minutos, 3 minutos, y él tiene la obligación de ir a luchar por todos esos proyectos, no solo por uno, sino por todos los proyectos. ¿Por qué se le llama Consejo de Distrito Ampliado? ¿Y quién lo nombra? Porque es un consejo de distrito, tiene que llevar a cabo actas, ¿verdad? Y eso es, digamos, la parte legal, propiamente. Ahí donde lo que le da sustento. Ahí donde están los síndicos, ¿o no? Ahí donde están los síndicos, y no solo los síndicos, el consejo de distrito. O sea, entendamos. ¿Quién nombra el Consejo de Distrito? Eso es por elección popular. Cuando vos vas a las elecciones, entonces, ahí vas a encontrar una persona que está como candidata síndica que lo único que hace es que preside el consejo de distrito. Y luego vas a tener 4 personas más que son propietarios y luego hay suplencias para cada uno de ellos. De hecho, está el síndico y está el suplente síndico. Ellos 2 llegan al consejo municipal, tienen voz y voto. Perdón, tienen voz. Los otros 4 son delegados del consejo de distrito, que funciona como un órgano colegiado. Toman sus decisiones propias. Lo correcto es que si yo fuera síndico, consulte primero al consejo de distrito, se tomen acuerdos, queden actas y eso yo lo paso al consejo municipal. La mala praxis hace que cuando está en el consejo municipal le preguntan, ¿y qué opina el consejo de distrito? Y el síndico se atribuye, mire, estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Usted no ha ido a consultarle a su órgano colegiado. Y esa es una mala praxis que tenemos en Costa Rica en general, en los cantones. Entonces, pero una vez que se ha hecho eso, se hace un acta y ahí se priorizan los proyectos del distrito. Entonces se comienza a dar dinero según esa priorización hasta el alcance. Entonces van a haber proyectos que van a quedar sin recursos. Pero vamos a ver, o sea, cada asociación toma su decisión interna, ¿verdad? Vamos al sistema que me dijiste, es la que tiene la priorización. La priorización del que tiene menos votos, ¿verdad? O sea, cada quien vota por el número 1 y yo digo que el de minor es el 2 y el de Anita es el 3, entonces entra el de minor, ok. Eso se lleva al Consejo de Distrito. El Consejo de Distrito lo recibe, hace sesión, toma nota y lo presenta al Consejo Municipal a través del síndico. Sí, correcto. ¿Verdad? Correcto. El Consejo de Distrito podría variar esa decisión interna de la asociación. Lo que se refiere a las asociaciones, no. El reglamento, dentro de sus modificaciones, ahora prevé que un porcentaje del dinero que va para el distrito va a ser decisión del Consejo de Distrito. Un porcentaje, sí, que está por fuera ya del tema de las necesidades que presenten las asociaciones. Correcto. A veces, por ejemplo, ¿qué? Digamos. El 30% dicen, bueno, es que se quedaron estos proyectos que presentaron sin recursos, entonces yo puedo como Consejo de Distrito decir, bueno, yo podemos financiar a este y a este. Okay. Entonces,
con la misma priorización, pues el dinero que estaba acá se asigna. De repente el Consejo de Distrito puede detectar algo que tal vez las comunidades no detectaron, las asociaciones también. Correcto, o un proyecto macro para el mismo distrito, y pueden decir, no, esta plata la vamos a utilizar para esto. Y ese Consejo de Distrito se escoge cuando uno vota por alcalde, vicealcalde, regidores, síndicos y los famosos concejales de distrito, que son estos, ¿verdad? Es correcto. Es esto. Ok, ve qué interesante. Yo dije que este programa debe ser aburrido, ¿no? Está interesante, ¿verdad? Minor es una enciclopedia completa. Y es que fungió, y poca gente tiene esa característica, tanto en la parte comunal como en la parte de regidor. Le falta la diputada ahí, ¿verdad? Para arreglar todo el rompecabezas. Porque es riquísimo conversar con alguien que maneja muy bien estos temas, porque hay algunos que manejan muy bien la parte de ser regidor. El otro día yo conversaba con Manrique Chávez, él es abogado, me manejaba como presidente por muchos años municipal, ¿verdad? Muy bien la parte de ser regidor, pero la parte comunal no tanto, porque no fue comunalista. Interesante todo esto, Minor. Bueno, Minor Meléndez es regidor y es comunalista, quien pues nos honra con su presencia el día de hoy acá en Punto de Vista. Ya explicamos, me parece, bien lo que es la labor de ser comunalista. Ya nos dijiste que esto es una función altruista donde el objetivo primordial es servir a la comunidad, donde lo más importante es saber cómo se llama el vecino de la par, que el mejor hermano es su vecino, ¿verdad? Y donde ya también nos explicaste un poco la importancia que tiene la municipalidad en este tema, sobre todo los consejos de distrito y los síndicos, ¿verdad?, a la hora de escoger un presupuesto para dedicarlo a pues alguna necesidad que una asociación haya definido para desarrollar. Pero bueno, usted también fue regidor de uno de los cantones más importantes del país, de un cantón central, de una provincia. Esto me lleva a consultarle, Minor, y en toda esta perorata, ¿dónde queda la función entonces del regidor como tal? Del regidor propietario, el regidor suplente y de la administración municipal, del alcalde. Porque si aquí está la comunidad, y aquí están los proyectos de la comunidad, y si por acá está el consejo de distrito, que la gente no sabe ni qué es eso, está el síndico que dirige el consejo de distrito, y entre ellos sacan las necesidades que tiene la comunidad, ¿qué papel juega el regidor en todo eso? Ok. Un regidor por sí mismo no puede tomar decisiones. Eso hay que dejarlo muy claro. Okay. Es un órgano colegiado, llámese Consejo Municipal, que el Consejo Municipal existe, sí y solo sí, está en una sesión municipal donde están presentes los regidores, ocupando sus espacios. Aparte de eso, el regidor como tal es una autoridad dentro del cantón que tiene la obligación de enterarse, de velar, de luchar hasta donde les sea posible, que en la normalidad a veces los dejan solos, te digo de experiencia propia. Le agradezco a Sergio Muñoz, que estuvo conmigo en todo el periodo, o los periodos, porque empezamos cuando yo era regidor suplente, y estuvo acompañándome en muchas cosas, inclusive hasta fiscalizar obras municipales. Yo estuve en las principales obras que estaba haciendo la municipalidad, yo llegaba con mi moto a fiscalizar y ver, porque tengo un poco de formación en la parte de construcción. Entonces podía llegar y fiscalizar y ver que la obra avanzara, y ver cuál es la afectación hacia la comunidad, positiva y negativa, porque cuando te llega el momento, estás sentado ahí en el consejo municipal, si no has estado en una comisión donde se dio un tema,
te toca decidir. Y el código dice, usted vota sí o no, no hay medios, ni abstenciones, o es sí o es no. Y hago paréntesis en ese sí o no. Y es muy importante a veces ya no justificar el voto. Lo hablábamos antes de la entrevista. Sí. A un grupo de compañeros tuyos por justificar un voto, ¿verdad? Se metieron en un problema cuando dijeron, vamos a votar por esta señora porque es mujer y por este no porque es hombre. Y perdieron un juicio, ¿verdad? Es que normalmente cuando se justifica un voto es si alguien quiere justificar un voto negativo. Yo estoy votando negativo aquí por eso. Sí. Pero un voto positivo no tiene sentido. O sea, ya votaste positivo, ya hiciste. Pero eso es también decisión tuya. Pero normalmente lo que se justifica son los votos negativos para decir, bueno, yo voté, perdí. Voté en contra por esto, salvo mi voto. Exactamente. O no, voté a favor de eso. Porque hay implicaciones. O sea, cuando usted llega y hace un voto, usted tiene una afectación hacia una de las partes. Si usted va a votar en contra de dar un permiso de construcción a una inmobiliaria, la inmobiliaria puede llevar recursos y puede inclusive meterte en un pleito judicial por tu decisión, porque hay una afectación. Pero si esa obra iba a afectar la salud pública o lo que ya está construido, entonces también una justificante. Entonces yo voto negativo porque vea, si hacemos esto y le damos el enfoque, toda esa cantidad de casas, y si no se ponen cosas, claro, el agua nos va a... Ahora bien, Maynor, este tema de la función de las municipalidades lo vamos a desarrollar más largo, obviamente vamos a hacer un segundo programa para esto, porque eso es otro tema solo para un programa, ¿verdad? Pero yo quiero volver la mirada hacia la comunidad. Cuando el Consejo de Distrito aprueba su proyecto, producto de las sugerencias aprobadas internamente por cada asociación de desarrollo, ¿el regidor qué hace? ¿Vota a favor o vota en contra? Según el reglamento, lo que le toca a uno es votar a favor. ¿Por qué? Porque ya está reglamentado. No puede votar en contra. Los proyectos que están aprobados, a menos de que exista una ilegalidad, palpable y decir, no, es que esto es para decir una tontera, es para cultivar marihuana y para vender. Aquí es ilegal y eso no tiene sentido. Pues ahora es medio tonto eso, ¿va? Porque por allá andan con la historia de que ahora sí se puede cultivar marihuana con fines medicinales. Es diferente. Con fines medicinales. Bueno, también, pero me refiero. Lo que se quiera probar lo recreativo. Bueno, pero no está. O sea, ahora cuando te veo, pobre alma de Dios ahí en la calle. El problema es que es ilegal mientras no haya cambiado la ley. Obviamente. Entonces, es lo que tienes que visualizar. Sí. Pero ya está reglamentado en el caso de Heredia. Hablo de la experiencia, el caso de Heredia. Tu experiencia personal, sí. Sí, obviamente. Que es una parte del presupuesto que se analiza, que se discute de la globalidad de lo que se... Ahora bien, el regidor puede a la hora de votar pedir más presupuesto para un distrito particular, llegar y decirle a los compañeros, miren, yo siento que esto que nos presenta la comunidad tal, el distrito tal, amerita que le metamos más el hombro, ¿por qué no le...? O el presupuesto lo hace el alcalde, lo presenta el alcalde y eso... ¿Se aprueba o se aprueba? Nada más. Te lo pongo así, si el alcalde tiene mayoría, si tiene 6, en el caso de Heredia, si tiene 6, puede hacer y deshacer. Si tiene 5, no, porque ocupa 2/3 partes del Consejo para aprobar su presupuesto anual. ¿Ok? Ahí es donde entra algo que todo el mundo ha satanizado, que es la negociación política. La única herramienta que usted tiene en la política es la negociación. Punto. No hay otra forma. Y usted comienza a negociar primero con sus iguales, o sea, con los regidores del Consejo Municipal. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las veces cuando alguien tiene mayoría, dice, no me importa, entonces no me importa lo que usted quiera, aunque usted esté aportando para tal comunidad, ¿verdad? Usted quiere buscar recursos. ¿Por qué? Porque eso se pueden sacar por otros rubros del presupuesto. La gente piensa que el presupuesto municipal es nada más lo que se hace con las asociaciones de desarrollo. No, pero es que en Heredia se han construido puentes. Se han construido, N cantidad de puentes, ¿verdad? Se han construido edificaciones, se han comprado terrenos, casas, se metió plata para la feria del agricultor,
Mercedes, un montón de plata. Bueno, pero entonces se empieza negociando con los iguales y después con los desiguales. También. Que el alcalde está por encima del regidor. No. Entonces, ¿quiénes son los desiguales? Te lo pongo así. ¿Quiénes son los desiguales? Si el consejo tiene mayoría en oposición a la alcaldía, puede perfectamente llegar y decirle al señor, usted nos presentó un proyecto, que es lo que se presenta, un proyecto de presupuesto, pero el consejo considera, aún revisando su plan de trabajo, que esto y este rubro no van. Entonces lo podemos a cambiar, vamos a hacer esto. ¿Quién aprueba? El consejo municipal. Es la máxima autoridad, Correcto. Bueno, pero ¿en qué no se puede meter el consejo en cuanto a las funciones del alcalde? Usted no puede, como regidor, manejar un 5. Mentira, que el regidor diga, mire, es que yo lo voy a dar. No. Administrativamente, los recursos los maneja la administración. ¿Qué significa eso? Que todos los procesos de contratación, todos los procesos de estudios, todo eso lo maneja la administración. Por eso se llama administración. El alcalde es la máxima jerarquía dentro de la administración, es como decir el gerente. El consejo municipal es, si lo viéramos análogamente, está la Asamblea Legislativa y aquí está la Presidencia de la República. ¿Ok? Ningún diputado va a llegar a meter la mano en las platas de lo que administra el Estado, ni el Estado puede meterse a construir leyes, reglamentos, en el caso de los consejos municipales. Entonces, hay una gran diferenciación en eso. La gente en Costa Rica dice, no, es que el alcalde va a hacer lo que el presupuesto fue aprobado. ¿Ok? Si esto no es aprobado, el alcalde no tiene autorización de gastar un 5. Tiene que ser aprobado. O quedarse, como dice el Código Municipal, con el presupuesto del año pasado. ¿Has conocido alguna municipalidad donde el alcalde tenga menos votos en el consejo? Creo que en Belén estuvo Horacio. En algún momento. No sé si en este periodo, el periodo pasado. Pues generalmente el alcalde llega con varios regidores, ¿verdad? Por eso llega a ser alcalde, pues saca más votos. Y de repente para tener la mayoría, entonces le falta algún voto por ahí, pero negocia. Es correcto. Ahí es donde entran los cachimbales a funcionar, ¿verdad? El cachimbal hizo un buen trabajo. ¿Verdad? Cuando era diputado, ¿verdad? ¿Cómo que se llamaba? Humberto era cachimbal. Sí, pero no me acuerdo el apellido. Y resulta ser que entonces estos diputados de comunidad, de barrio, de cantón, le dan el voto al gobierno de turno, al gobernante de turno. Es que no. Casi que en todo, ciegamente, y como un miembro más de su partido. Pero a cambio también tienen que aprobarle el paquete de todo lo que él pide. ¿Verdad? ¿Por qué te pusiste rojo? No, esa es la cuestión. Yo no tenía ese problema. Bueno, Cachimbal se llamaba Juan Guillermo Brenes Castillo, ¿verdad? Para que dejar claro, 4 veces diputado. Algo de lo mejor que hubo en este país. ¿Sí? Con costo creo que sabe leer y escribir. 6º grado. Partido Agrícola Cartaginés, algo así, ¿no? Pero un hombre que en política, óigame, había que persinarse. Unión Agrícola Cartaginesa. Bueno, decime vos cuáles fueron los títulos que tenía universitarios don José Figueres Ferrer. No, pero estás hablando de don Pepe. Bueno, pero lo que te quiero decir es que también eso ha pesado en este momento de que no se ha entendido que ya estamos en una transición de un sistema político a otro muy distinto. Por eso, pero iba al punto de que entonces el alcalde, cuando no tiene mayoría, muchas veces negocia con el regidor de oposición, no con todos. Hay algunos que hasta lo hacen con todos. Sí, lo ideal sería, por decirte algo. A usted le tocó ser regidor con un alcalde muy inteligente, bastante hábil, ¿verdad? Hábil, sí, bastante hábil. Muy hábil. Era politólogo, Juan Segundo Lulate, Vendaño, un saludo para mi buen amigo. Muy inteligente y también valiente y práctico, un hombre que no se complicaba, ¿verdad? Y que luchaba mucho a favor del cantón. Y creo que eso los dejó bien parados ustedes como regidores. Porque me parece que hay un matrimonio, a pesar de las diferencias que puedan tener. Si la labor de la alcaldía es buena, el consejo queda bien parado. Sea de oposición o de gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Pero si la labor de la alcaldía, de la administración, es deficiente y se pide cambio, eso salpica el consejo. ¿O me equivoco, Maynor? Pues sí, porque volvemos a lo mismo, la concepción del ciudadano con respecto a las cosas.
¿verdad? Sí. Sin embargo, también en eso, si el consejo comete errores, a veces sale pringado el alcalde, ¿verdad? Ah, obvio, también, y viceversa. Pero, Si el consejo pero, muy igualito, el alcalde está... Te voy a dar un ejemplo muy práctico. ¿Usted se acuerda de la exposición de esculturas que tuvimos en Heredia? Sí. Que fue todo un mes. Muy bueno. Ese trabajo fue elaborado primero con Sergio Muñoz y con mi persona, a través de una asociación de escultores heredianos, ¿verdad? Y dentro de la negociación que yo tuve con José Manuel, mire, yo soy regidor, se va a aprobar esto, porque se va a aprobar. Dígame una cosa, ¿a quién va a venir a entrevistar a los medios de comunicación? El alcalde. Maynor Meléndez llegó, hizo toda la promoción, yo les estuve colaborando, ayudando a los compañeros escultores, pero ¿quién se llevó las flores? Los alcaldes llamaban al alcalde que felicitaciones por ese trabajo. A mí lo que me interesaba era beneficiar a la comunidad con arte. No se logró porque la gente de la administración tampoco no se entendió. No se logró promocionar adecuadamente para traer turismo a Heredia, para poder aprovechar esa feria. No se logró porque no se tuvo el tiempo para comunicarse con los negocios de alrededor para que se les sacara más provecho. La única gente fueron los colombianos, que fueron súper hábiles, son los que venden helados por ahí cerca. Y esa gente tuvo su agosto en pero también yo creo que a los regidores que tuvieron a cargo esto les faltó un poco también de visión, de proyección en comunicación, porque fue una actividad maravillosa que inclusive en la presentación del programa tenemos parte de verdad de lo que fue esa, que para mí ha sido la mejor que ha habido, ¿verdad? Exposición de esculturas. Hace poco vimos un escultor de esto, nos está invitando para ir a Barba, ¿verdad? A don Luis Arias, un saludo para Luis, que nos está viendo por televisión. Tiene ahí ya una asociación propia y un taller y tal, un hombre de charlas y forma y todo el asunto. Yo esa vez no recuerdo haber entrevistado al alcalde. Yo recuerdo que pasé muy entretenido todo el día entrevistando a los escultores y filmando esculturas, y no me alcanzó el tiempo. No me alcanzó, pero se juntó con algo que también organizó la Casa de la Cultura y el tiempo no alcanzó. Una belleza, una maravilla, que hay que repetir, Maynor, hay que repetir, eso hay que repetirlo. Vamos a ver, estamos ya en el momento de cierre, Maynor, nos queda así como que un par de minutos nada más. ¿A qué conclusión podemos llegar de todo esto que hemos conversado el día de hoy? Hay que integrar a los jóvenes tienen que entender que nosotros ya hemos construido algo, pero que eso se pasa a la estafeta, y si ustedes no toman la decisión de estar, van a perder mucho de lo que ha costado construir esto que se tiene actualmente, y eso es como se pierden los países. Y quítese el miedo a la política, porque si usted tiene valores y usted es honrado, nadie lo va a mover de donde está. Y que a la hora de beneficiar a los demás, me estoy beneficiando yo y a mi familia. Bueno, Maynor Meléndez, comunalista, un hombre que también pues, tuvo a su cargo la función de ser regidor municipal. Fuiste regidor suplente, ¿verdad? Correcto. Y después regidor propietario, estuvo 8 años. 10 años en la municipalidad, estuvo en un periodo, ¿verdad? Sí, una década, en una de las municipalidades más importantes del país, cabecera de provincia, la municipalidad de Heredia, y dirigente comunal también por más de una década, ¿verdad? Un hombre que le ha dedicado toda su vida a esta labor que yo llamo comunal, una persona interesante, ese tipo de figuras que a uno le agradan, le gustan, porque sin duda alguna pues le han dado un gran aporte a la comunidad donde han vivido y donde han terminado de crecer. Muchas gracias por acompañarnos, Maynor. Quisiéramos en un futuro hablar un poquito más ya de la labor municipal. Tengo entendido que vas a hacer unas charlas, ¿verdad? Sí, esperamos tener 3 charlas en la biblioteca pública. Esto es un movimiento público de Heredia. De Heredia, sí. Un movimiento público, pero un movimiento político ciudadano, no es apolítico. La idea es brindarle la información desde el punto de vista de la experiencia a la comunidad, para que comiencen a formarse criterios
para hablar de estos temas. En eso que viene, ya vienen las elecciones cantonales. De lo que es la municipalidad, de lo que es la comunidad, de lo que es la parte de la política, así que invitados en las fechas y las horas de la charla. Es el 23, todos son los jueves de 6 a 8 de la noche, en la Biblioteca Pública, el 23 de febrero, el 30 en agosto, de agosto, sí, y el 28 de septiembre. 28 de septiembre, ¿verdad? Entonces, totalmente pues invitados todos y todas a participar, ¿verdad?, en estas charlas, porque yo creo que ahí puede uno 31 de agosto, es 31 de agosto, ¿verdad?, la de agosto, y la del mes de septiembre es sí el 28 de septiembre, ¿verdad?, a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública de Heredia, gratuita la charla. Es correcto. Así que tienen pues la posibilidad de formarse de manera gratuita, ¿verdad? Y bueno, pues es toda una autoridad la persona que va a dar estas charlas para estudiantes, para gente que está en el colegio, ¿verdad? O para dirigentes comunales, yo se les recomiendo, o que tienen aspiraciones municipales. Me gente que no tienen esas aspiraciones en esta ocasión, ¿verdad? No. Municipales. No estoy... Bueno, recuerden, muchas gracias, Mario. Un gusto tenerte por acá y feliz año. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Por esto, gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!